Bien, hermanos, tenemos aquí una lectura, el libro de segunda carta de Pablo a Timoteo, su discípulo, su hijo en la fe. Y estamos viendo, hermanos, aquí en el capítulo 4, del 9 al fin, lo vamos a estar observando en esta tarde-noche. Segunda carta a Timoteo 4:9, nada más síganme con su vista, yo lo voy a leer. ¿Sí se escucha, Cheso, la bocina? Muy bien. No lo ponga muy recio porque aturde. Ayer casi quedé con los oídos así medio sorditos después de tener la bocina allá en Atotonilco tan cerquita de mi oído. Le sube mucho ahí el pastor, pero bueno, así de esa manera se asegura de que todos escuchen, dice. Aquí en 2 Timoteo, hermanos, carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4:9, dice la bendita palabra de Dios: procura venir pronto a verme, porque Damas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará a su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila, Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre bendito Dios, te damos gracias por tarde, Señor, esta noche que estamos aquí en la casa tuya, Padre. Gracias porque podemos abrir tu palabra libremente, aprender de ella. Te pedimos como siempre, Señor, que tú edifiques, exhortes, amonestes, nos ayudes, Padre, a ver lo que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros. Ayúdanos a escuchar con atención, a olvidarnos de cosas, preocupaciones que traemos de afuera, y que podamos ser receptivos a tu voz, Padre. Ayúdame a mí a predicar tu palabra y que sea tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento y las palabras que tenemos que recibir en esta tarde. En el nombre de Jesús te pido todo esto y te doy gracias. Amén. Amén, hermanos. Bueno, hoy quiero mirar, hermanos, cómo mantener el ánimo cuando las cosas sean difíciles. Y en esta carta, hermanos, de Pablo a Timoteo, encontramos sus últimas palabras que él da, como ahí ustedes pueden ver que son instrucciones personales, pero podemos también decir instrucciones finales que el apóstol Pablo está dando a Timoteo en una cárcel, donde él dice que está, si lo vemos aquí anteriormente en el versículo 6, del 4:6, dice: porque yo ya estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cerca. Entonces él está diciendo que está ahí ya en un lugar que probablemente ya no salga. Parece que es la última carta que él escribe de una prisión en Roma, donde él fue crucificado, y ahí fue donde él murió, en Roma. Y lo interesante de este apóstol, hermano, es que él tuvo un ánimo hasta el fin. Por ejemplo, aquí en el capítulo 4 también, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces no vemos desánimos del apóstol, simplemente vemos su preocupación por su hijo amado en la fe, que es Timoteo, y le está dando indicaciones, toda esta carta, los 4 capítulos, él está hablando de cosas que él tiene que prever, o cosas que él tiene que tener cuidado,
cosas que él tiene que enseñar y cómo él debe de mantenerse enfocado en lo que Dios lo llamó. De hecho, en la carta primera de Timoteo le dice, yo te dejé en Éfeso, o te pedí que fueras a Éfeso para que amonestes y enseñes y exhortes a aquellas personas también que enseñan cosas, que no enseñen cosas que no estén de acuerdo a la sana doctrina. Y es muy interesante, hermanos, como le decía, cuando uno ve al apóstol Pablo, porque él termina su carta confiando en el Señor. Y podemos ver, hermanos, vamos a ver algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, dice el versículo 10, porque Demas me ha desamparado. Y cuando vemos, hermanos, que Demas lo habían desamparado, dice que estaba amando al mundo más que a Dios. Y la Biblia nos exhorta, hermanos, a no amar al mundo ni las cosas del mundo. Por ejemplo, podemos ver, hermanos, en la carta de primera de Juan 2, 15 al 17 y el versículo 19. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 y el 19. Nada más sígame con su vista, yo lo voy a leer. 2:15 de primera de Juan dice la palabra de Dios. ¿Sí están ahí, hermanos? Primera de Juan, estoy en San Pedro, ahora sí. 2:15 dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice, hermanos? Permanece para siempre. El 19 nos da indicaciones de personas que se fueron porque no eran salvas, dice el 19, ahí nada más en primera de Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste o se manifestase que no todos son de nosotros. Encontramos, hermanos, referencias a muchas personas que no permanecen fieles hasta el fin porque de alguna manera no tienen la convicción, se puede decir, no tienen la convicción de seguir a Cristo como nos lo enseña la palabra de Dios. Ahora el versículo 15, vuelvas a segunda de Timoteo 4 y íbamos apenas en el 10. Ahora vamos a ver otra cosa, hermanos, ahí en el versículo 11. Dice, Lucas está conmigo. Lucas, hermano, él se une en el capítulo 16 de los Hechos y se cambia la palabra de singular a plural. Ya empieza a hablar nosotros, fuimos, estuvimos, anduvimos, porque Lucas estuvo con el apóstol Pablo hasta el fin. Él es uno de los compañeros, así como hay personas, hermanos, que no se mantienen firmes, hay personas que sí se mantienen firmes y se mantienen firmes porque ellos han puesto la fe en Jesucristo. Entonces, encontramos aquí en el 11, hermanos, claramente, por ejemplo, vamos a ver en Colosenses, vaya conmigo a Colosenses 4:14, allá a la izquierda, Colosenses, libro de Colosenses. También en todos tus libros, hermanos, hay muchas salutaciones. 4:14 de Colosenses. 4:14. ¿Sí están ahí, hermanos? Aquí encontramos también unas salutaciones finales y da un montón de lista de personas que están con Pablo. Y aquí en el 14, hermanos, dice, los saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Os saludar a los hermanos que están en Laodicea y a Nifas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, acerca también se lea en la iglesia de los leodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Entonces, todas estas salutaciones, hermanos, menciona que hay personas que sí se mantienen amando a Dios en lugar del mundo. Porque si uno, hermanos, ama al mundo, como leímos, pues obviamente no te vas a permanecer fiel a las cosas de Dios.
siempre suele pasar que hay personas que dejan las cosas de Dios por cosas materiales del mundo. Primero, empiezan a fallar un domingo y luego otro y otro hasta que ya se hace un hábito, ya no los ve uno, ya no están congregados en la casa de Dios. Otra cosa que vemos, hermanos, cómo mantuvo estamos viendo el apóstol Pablo, hermanos, este ánimo, cómo él estuvo manteniendo su ánimo todo el tiempo que él estuvo en el libro en su ministerio. Podemos ver algunas cosas, hermanos, que quiero explicar aquí, algunas cosas que él tenía. Por ejemplo, aquí manda que le traigan algunas cosas. Y dice en el 3, hermanos, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Bueno, el capote, hermanos, era un manto o un rollo de pergamino que él tenía algunas instrucciones que él iba escribiendo. ¿Cómo? En el capítulo 2 de Corintios 4 y el versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces se ve que Pablo, hermanos, era un hombre estudioso y él ocupaba esas instrucciones que él tenía para compartirlas con otros. Y él quería traer esos pergaminos, esos libros o rollos que él tenía. En aquel tiempo no eran libros, eran rollos. Y quería que la iglesia los estuviera leyendo como él mandaba. Ahorita que miramos en Colosenses, ya que lea esta carta a ustedes, que la lean otros y que la lean. Siempre recomendaba casi en todas las cartas que decía, una vez que ustedes lean esta carta, asegúrense que le lleguen las otras iglesias, porque acuérdense que no todas eran una iglesia de un solo pueblo, sino que eran unas provincias, que había varios pueblos, como municipio que tenía varios pueblitos debajo de la cabecera del municipio. Y Galacia era uno de ellos, que era una comunidad donde había varios municipios y varias ciudades abajo de Galacia. Y así en Corinto igual, Corinto era la cabecera y había pueblos que estaban alrededor, Éfeso, Roma, en Italia, por eso en parte mencioné de los de Italia. Y vamos a volver a 2 de Timoteo, por favor. Y dice, hermanos, el versículo 14, Alejandro, el candelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Cuando vemos aquí, hermanos, en la Biblia vemos muchas personas que salen haciendo males, pero no eran necesariamente males que atacaban físicamente al apóstol Pablo. Más que nada, hermanos, eran religiosos, personas que estaban en contra del evangelio. Y por eso, por ejemplo, en la carta de Corintios, el apóstol Pablo dice, si alguien no ama a Cristo, sea condenado, sea anatema. Y eso nos da una referencia, hermanos, al libro de los Hechos. Si va conmigo al libro de los Hechos 19, 33 y 34. Hechos 19, 33 y 34. Allá están en Éfeso, hermanos. También se cree, hermanos, que Timoteo era pastor en Éfeso, por lo que parece que lo manda en el capítulo 1 de la carta de primera de Timoteo, lo manda que quiere que vaya a Éfeso. Capítulo 19, 33 y 34. Capítulo 19 del libro de los Hechos 33 y 34. Aquí se hizo un argüendo, hermanos, o un alboroto, un disturbio grande en Éfeso, causa de la predicación de Pablo. Y lo que pasó, que empezaron a acusarlo de que él podía quitar esa divinidad, o sea, estorbar, que ya la gente no ganara dinero con esa imagen que ellos tenían allí en Éfeso. La Diana de los Efesios, que así le llamaban, era un ídolo que tenían, como ahorita aquí en México que tiene la Virgen de Guadalupe y otras imágenes grandes. Aquí en Jalisco tienen la Virgen de Talpa, en San Juan de los Lagos tienen otra, Guadalajara la Generala de Jalisco, y así, o de Zapopan. Entonces aquí encontramos el 30, ¿sí están ahí en el capítulo 19, 33 en adelante, hermanos? Y dice, y sacaron de entre ellos la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro,
pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, hermano: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Entonces él quiso en aquel tiempo, hermanos, de alguna manera defender a Pablo, pero vemos que después empieza a estar en contra, como mucha gente, hermanos, que primero como que quiere estar de acuerdo con las personas, pero después ya no. Entonces, si lo ven, hermanos, por ejemplo, en la misma carta de Timoteo, vamos a ver 2 citas, por favor. En la misma carta de Timoteo, vuelva a Timoteo, por favor. Y vamos a ver, hermanos, aquí que en segunda de Timoteo primero, vamos a ver en el 1:16. Segunda de Timoteo 1:16. Aquí atrasito. Segunda de Timoteo 1:16. Dice la palabra de Dios: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me libró. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Efeso, tú lo sabes muy mejor. Entonces tenemos esta persona que dice que hay personas que sí te van a ayudar, pero hay personas que te van a dar la contra. Y uno de ellos está en el 15, hermanos. En el 15, aquí en el versículo 15 de 2 de Timoteo 1:15, segunda carta a Timoteo 1:15, dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales es Figelo y Hermógenes. Entonces encontramos personajes que así como unos apoyaban a Pablo, otros se iban o lo abandonaban, hermanos, ya no querían andar con él. Y encontramos a varios personajes, hermanos, por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de Primera de Corintios, capítulo 6, aquí, hermanos, encontramos también algunas personas que eran contrarias al evangelio, y lo encuentran en la primera carta de Timoteo 6:20. Primer carta de Timoteo 6:20. 6:20, por favor. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encargado o encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces ahí le dice que hay gente que se desviaron, hermanos, de la verdad. También, hermanos, en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, encontramos que aquí en el versículo 16, hermanos, 2:16, segunda de Timoteo dice: mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomea como granguena, que los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hay personas, hermanos, que no creen que va a haber una resurrección futura, que creen que ya pasó. Dicen: no, es que la resurrección ya se efectuó. Había este argumento lo argumenta el apóstol Pablo aquí, y lo enseña en la carta de los Corintios también, capítulo 15, que había gente que ya no pensaba que la resurrección, como hubo unos que resucitaron, resucitó el Señor, y otros, no, pues ya, los que resucitaron ya resucitaron, y los que no, ya no vamos a resucitar. Entonces nosotros predicamos, hermanos, que viene una resurrección, viene una venida de Cristo y una resurrección futura aún. Entonces el apóstol Pablo, hermanos,
Él sabía en lo que él había creído. Por ejemplo, hermanos, hay gente que lo desamparó, y aquí habla de algunos hermanos que se mantuvieron, que estaban frente a Pablo, estaban juntos con él, y Pablo estaba enfrentando un juicio, hermanos, un tribunal con pena de muerte. Entonces la pregunta que hicimos, el tema que dijimos, ¿cómo se mantuvo Pablo fiel, hermanos? ¿Cómo se mantuvo fiel hasta el final con ánimo? Bueno, hay varias razones, hermanos, por qué él se mantuvo firme hasta el final. Y una de las causas, hermanos, que él se mantuvo firme es porque él sabía por qué Dios lo había puesto ahí. Él sabía desde que Dios lo llamó para qué lo había salvado. Y él en muchas partes él dice, yo sé en quién he creído. Aquí en la carta de 2 de Timoteo lo dice también en el capítulo 1. Yo sé que quién he creído. Entonces, hermanos, una de las causas del desánimo son, hermanos, por ejemplo, tener del ánimo es tener una estrecha comunión con el Señor. Si no tenemos una estrecha comunión con el Señor, no puede uno mantenerse en cosas difíciles. Y en Marcos podemos ver un ejemplo de los discípulos. Si va a Marcos 14, 36 al 39. ¿Cómo se debilitaron ellos? Marcos, ahorita estamos enseñando aquí en la iglesia el libro de Marcos y no hemos llegado allá, pero en el libro de Marcos 14, por favor, 36. 14, 36 al 39. Eso es el último, ya el penúltimo casi capítulo, 16 capítulo, 14, 36, por favor. Y aquí está Cristo, hermanos, también en sus últimos días, en sus últimos momentos, casi para ser ya crucificado, ya para morir. Y él decía, hermanos, aquí en esta oración que él hizo, ora en Getsemaní, ora él dice, el 36, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que quiero yo, sino lo que tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Entonces vemos, hermanos, que se ocupa una comunión muy estrecha con el Señor para no desanimarse. Los apóstoles se cansaban y ya no querían orar. Otra cosa que nos mantiene, hermanos, cuando hay un problema firmes, o que mantenía el apóstol Pablo, era, hermanos, que él creía las promesas de Dios. Él estaba firme en las promesas de Dios. Él sabía, como les dije hace ratito, él sabía en quién había creído. Él estaba convencido porque el Señor lo había salvado. Pero, por ejemplo, vemos en el libro de Romanos, capítulo 9, 6 al 11, Romanos 9, 6 al 11, hay unas cosas que pues son 9, vaya conmigo, Romanos 9, 6, son cuando habla de Sara, de Isaac, de Abraham, hay cosas que son como difíciles de creer para una persona que no tiene la confianza en la palabra de Dios. En el libro de Romanos 9, 6, fíjese lo que dice, después que dice ahí, hermanos, que él está orando para que Dios lo ayude a que su familia sea salva, él después da unas palabras que son interesantes, hermanos. Dice vaya conmigo, citan en el 9:6, Romanos, dice, hermanos, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Acuérdense que él era de Israel, era un israelita, Pablo era un judío. Dice, si por ser descendientes de Abraham son todos, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, hermanos, también en el 10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Rebeca tuvo un par de gemelos,
Esaú y Jacob. Y ella era una mujer también estéril, no podía tener hijos hasta que le nació ese par de gemelos. Y se les profetizó que el menor iba a dominar al mayor. Y también a Sara, como dice allá en el libro de Génesis 18, hermanos, 17, entre 17 y 18, que se les apareció este ángel y le dijo que iba a tener Sara un hijo a la edad avanzada. Ella tenía 90 años, aproximadamente 90 años, iba para 90 años. Entonces, un argumento, hermanos, que Pablo, cuando yo creo que como él era un fariseo y era un miembro del Sanedrín, él era un soldado romano, él era un hombre letrado, entonces él pensaba antes que él, como la gente piensa ahorita, que toda la gente somos hijos de Dios. Y aquí dice que somos una creación de Dios, pero los hijos de Dios se definen por la promesa, dice. Está bien claro el versículo 8, dice, hermano, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Este versículo está bien claro, hermanos, que la salvación para ser uno salvo es por Cristo, y por medio de Cristo viene a ser uno un hijo de Dios. Entonces Pablo, hermanos, él tenía tan claro eso, que él no tenía ninguna duda que si él se moría, él iba a ir al cielo. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso él dice, allá está mejor. Por eso él en muchas partes, él no le tenía miedo a la muerte. Dijo en una ocasión, hermano, no solamente estoy dispuesto a llevar unas cadenas puestas cuando lo encadenaron para llevarlo preso. Dijo, sino estoy dispuesto también a morir si es necesario por Cristo. Es que él sabía, hermanos, para dónde él iba. Él sabía las promesas. Entonces, él tenía unas convicciones tan claras. Por ejemplo, si vamos en 2 Timoteo, hermanos, 2:12. Ese ya lo íbamos a leer hace ratito, pero no lo leímos. 2 Timoteo 2:12. Por favor, volvamos allá a las cartas que estamos estudiando, 2 Timoteo 2:12. 2 Timoteo 2:12. ¿Sí están ahí, hermanos? Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, bueno, empieza desde el 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Y dice el 12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí en ninguna manera está diciendo, hermanos, que una persona pierde la salvación, pero está diciendo que nosotros tenemos que permanecer hasta la muerte con él. Y si sufrimos, vamos a reinar con él. Y dice, nosotros no le podemos negar. Es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo. Es que tú no puedes negar a Jesucristo. No lo vamos a negar porque tenemos que mantenernos firmes hasta la venida de Cristo. Volvamos a 2 Timoteo 4. Vamos ya cerrando, hermanos. 4. Dice, hermanos, voy en el 16. 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Nunca vamos a ver a nosotros al apóstol Pablo, hermanos, renegando, quejándose en ningún lugar, o culpando a gente. Inclusive aquí, fíjese, dice, no les sea tomado en cuenta lo que estaban haciendo estas personas que le estaban causando muchos males. Es que él no permitía, hermanos, que la nostalgia, él no se sentía de alguna manera ofendido como una víctima, porque él era un hombre, hermanos, de Dios. Y él sabía que nada podía llegar a él si Dios no se lo permitía a la persona que se lo trajera o le llegara a él a su vida de esa manera. Entonces él todo el tiempo se contentaba porque él sabía que Dios estaba en control. Entonces, ¿qué pasaba con él, hermanos? En la vida del apóstol Pablo, yo no encuentro, no sé si usted, hermanos, en él, desánimo, frustración, amargura. Entonces debemos de tener, hermanos, en cuenta eso como cristianos, porque muchas veces uno se amarga por cualquier cosita y se entristece y empieza a bajar, como dice uno, las pilas, empiezas a tener desánimo. Es que nosotros no estamos en control de la gente, ni de la obra de Dios, ni nada de eso. Es Dios, ni de la familia, ni de nada. Es Dios quien está en control. Y dice, hermanos,
El 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Entonces, si él tenía que predicar en alguna parte, hermanos, nada lo podía detener, ¿verdad? Porque él fue llamado a predicarle a los gentiles. Y él lo habla, hermanos, en Gálatas, capítulo 1, da mucho su testimonio. Dice, él entendió que desde antes de la fundación de este mundo, Dios, desde antes que él tuviera en el vientre de su madre, Dios lo había escogido a él para ser un predicador para los gentiles. Y ya después en el mismo capítulo 2 de Gálatas dice, así como como Pedro fue él escogido para llevar el evangelio a los judíos, yo fui escogido para predicarle a los gentiles. Él era el apóstol, hermanos, de los gentiles. Y eso se ve, hermanos, en el libro de los Hechos, cuando se encuentran ellos. El último relato que da Pedro es en Hechos 15. Ahí Pedro se convence. Primero se dio una convencida con Cornelio, pero pienso que otra parte que él se convenció grandemente también fue viendo a Pablo, porque él sabía quién era Pablo. Tenía que haber sabido que era uno de los que los andaba persiguiendo a ellos. Y cuando lo ve que se convierte y que Pablo le empieza a decir ese relato, todo el 13 y el 14, hermanos, que le dan sus golpizas en el 13 y 14 de Hechos, y él les dice, es que si ustedes no creen en la vida eterna y no creen que pueden ser salvos, no hay ningún problema. Digo, yo ya les prediqué cómo es todo eso. Ustedes son los que mataron al dador de la vida. Les hablé palabras donde ustedes y su familia pueden ser salvos. Ustedes rechazan la salvación. Está muy sencillo. Yo ya les prediqué, yo sigo a los gentiles. Y ellos sí van a creer. Y los gentiles sí creyeron, hermanos, la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas es confiar, hermanos, que Dios está con uno. Que es como uno puede mantener ese ánimo. Asegurarnos que Dios está con nosotros. Y también, hermanos, que nosotros debemos de saber cómo trabaja el enemigo. Aquí dice, hermanos, que fue librado de la boca del león. El león es como, la Biblia lo dice en Pedro, por ejemplo, 4:8, que dice que el león anda como un león rugiente buscando a quien devorar, 5:8. Que dice, y hay que cuidarnos, orar y velar, porque así anda el diablo como un león rugiente. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. Qué bonito, hermanos, son esas palabras donde él sabía que si él vivía, si él moría, era del Señor. Que si él comía, cualquier cosa era del Señor. Él sabía que el Señor lo podía perseverar para el reino que lo había llamado. Entonces tenemos que acordarnos que debemos de vivir como dice la palabra de Dios. Tenemos que creer la palabra de Dios. Eso a nosotros nos anima, hermanos, ver cómo el apóstol Pablo termina su carta. Entonces, una de las cosas era su fe, hermanos. También Jesucristo le dijo a los discípulos que si tuvieran la fe como un granito de fe, de un granito de mostaza, ellos podían decirle al monte que se quitara y se podía quitar. Echarse al mar. Él lo dijo muchas veces. En otras palabras, también a los que estaban enfermos, dijo, ¿por qué no los puedo curar? Por su incredulidad. ¿Por qué los apóstoles no pudieron curar al endemoniado, hijo de aquel señor? Dijo, porque ese género sale solamente con oración y ayuno. Y todavía el Padre le dijo, ¿crees tú que yo lo puedo sanar? Y el Padre dijo, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Fíjese cómo es la gente incrédula. Dio la ilustración Jesucristo de la viuda, una mujer que pedía justicia y no se la hacía. Dijo, era un hombre malo, un hombre que no tenía nada de temor de Dios. Y dice, y le hizo justicia. Ahora dice, si Dios hace justicia, si el hombre hace justicia siendo malo, ¿cómo no les va a dar Dios a ustedes y les va a hacer justicia si ustedes creen en Él? Y tenemos que tener nosotros, hermanos, una comunión íntima, como les decía, con el Señor. Podemos ver ejemplos también. David, hermanos, tenía mucha comunión. Él oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día también. El Señor Jesucristo oró mucho en su relación. Él tenía una comunión muy estrecha con su Padre Celestial. Entonces, si siendo estos hombres como David, Daniel, hermanos, que vemos que eran grandes hombres que están registrados en la Biblia, el Señor Jesucristo, ¿qué nos dice a nosotros, hermanos?
si no oramos, si no estamos leyendo la palabra, si no estamos firmes en las cosas de Dios, va a ser muy difícil poder pasar una tribulación. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, cómo realmente podemos nosotros evitar ese desánimo. Y es creyendo las promesas de Dios, teniendo la fe puesta en Él, teniendo una relación estrecha con Él, teniendo la comunión como debe de ser, y viendo, hermanos, que no estamos solos. Porque en todas las cartas, tanto de Pablo, la mayoría de ellas, hermanos, que usted lee, si usted encuentra las últimas cartas de Romanos, va a encontrar muchos saludos. Encuentra las de Corintio, va a encontrar saludos a un montón de personas que servían con él. Se va al libro de Gálatas, de Filipenses, de Colosenses, Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Filimón, siempre encuentra un montón de personas. Y aquí no estamos solos, hermanos. Aquí en el 19 dice, los saluda Prisca y Aquila, y a la casa de Onesífero. Dice, Arasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu. Como dice, hermanos, en Romanos 8, me gusta, ya con eso termino. En Romanos 8, hermanos, dice que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y luego dice que por el Espíritu clamamos Abba Padre. Y después dice, tengamos presente, o sea, tenemos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, hermanos, terminamos viendo que Pablo tuvo muchas cosas difíciles. Tuvo 3 viajes misioneros que muestra ahí en el libro de los Hechos. La última parte termina y lo sueltan en Roma, hasta allá lo llevan preso y allá lo sueltan. Sigue predicando en una casa alquilada. En todas partes, que en Corinto, 2 de Corintios, hermanos, él habla en el capítulo 11 de cuántas tribulaciones tuvo, azotes, de 39 azotes repetitivamente. Miraba falsos hermanos, miraba gente que era totalmente contraria, dice, ministros que se visten de ángel de luz, pero son de Satanás. Y él aquí nos deja bien claro, hermanos, y nos relata cómo Dios se le manifestó a él, hermanos, y le dijo lo que él tenía que hacer. Y él tenía una plena confianza en las promesas de Dios. Las promesas de Dios, dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no importa, hermanos, si nosotros sabemos en quién hemos creído, no importa lo que pase, nosotros sabemos en quién hemos creído. Y ese es realmente lo que mantuvo el apóstol Pablo. Era mucho, hermanos, que él amaba a toda esta gente, y siempre va a haber gente, hermanos, que está de acuerdo y que no está de acuerdo con el evangelio. Pero hay gente, hermanos, que vale la pena dar la vida por ellos. Hay gente en todas las iglesias, así como puede haber gente que no están convertidos, pues no están bien metidos en el evangelio. Hay gente que sí. Y ese es el compromiso del siervo de Dios, es creer en esas gentes, que él tiene que estar ahí porque ellos siguen siendo parte de la vida de uno, como les dice hasta a los tesalonicenses, es que ellos son corona y ¿cómo les dice? Son mi corona y mi gloria. Estos hermanos, son los que yo amo, son lo que yo valoro. Y eso es lo que menciona varios hermanos. Uno de ellos, definitivamente, hermanos, que él quería ver aquí era Timoteo. Por eso le dice, ven a verme. 2 veces aquí, hermanos. Les dice en el 9, procura venir pronto a verme. Y acá más abajo, hermanos, le vuelve a decir, procura venir antes del invierno. Antes que se venga, ven a verme. Él tenía ganas de ver a Timoteo, porque todas estas personas, hermanos, tanto como Tito, habla de muchas personas que eran de grande motivación para el apóstol Pablo. Yo pienso que él se gozaba verlos, cómo ellos crecieron, todo lo que ellos hacían, cómo ellos servían. En el libro de Hebreos dice que también Timoteo estuvo preso, fue liberado de la prisión, pero no se desanimaban, hermanos. Entonces, tenemos que ver, hermanos, que el Señor nos llama a ser firmes y a mantener la fe, pelear la buena batalla, como dice aquí, predicar la palabra, no irnos a las fábulas, a las mentiras nomás, que la gente pueda decir, porque
más claro que nada, hermano, está que aquí nos dice el apóstol Pablo que en el último versículo, en 2 Timoteo 3:12, hermanos, 3:12, dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice, hermanos? Padecerán persecución. Entonces, ¿hay un precio que pagar? Sí, ahí dice claramente. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este gran apóstol, Señor, que vemos aquí, dejándonos una carta, o varias cartas, pero en este caso su salutación, su despedida de él, cómo está dejando tanta ánimo para que sigamos adelante. Te doy gracias, Señor, y ayúdenos a seguir firmes en la fe, peleando la buena batalla, Señor. Le pido por cada hermano y hermana que estén pasando por cosas difíciles, que los fortalezca y que nunca pierdan esa confianza, esa fe, esa estrecha comunión que tú nos mandas a tener contigo, Señor. Y que nos demos cuenta que si tú estás por nosotros, nada contra nosotros, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y que debemos saber que está mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te doy gracias y quédate con nosotros en la oración en nombre de Jesús. Amén.